¿Cuál es la línea entre la inspiración y la apropiación? Y aquí hay un caso muy famoso que seguramente podemos mencionar, que es el caso de Andy Warhol con las fotos que utiliza de Goldsmith. No sé si quieres contar. Vale, ese es un gran tema. El arte contemporáneo hoy se enfrenta no solamente a cuestiones creativas, sino a retos legales cada vez más complejos, desde propiedad intelectual hasta otras cuestiones. Y, por ejemplo, ¿cómo se protegen los derechos de un artista al entrar a trabajar a una galería? De esto y de muchísimos otros temas vamos a hablar hoy con una abogada especialista en arte, Blanca Cortés. Bienvenida. Tenemos el asunto de cuando se le dicta a la inteligencia artificial que haga una obra, ¿de quién es realmente la autoría? A ver, esos son los grandes debates actuales. El primero, efectivamente, es qué alimenta a la máquina y efectivamente a veces lo que alimenta a la máquina son obras protegidas por la propiedad intelectual y efectivamente en Estados Unidos hay varias demandas en ese sentido. Y el segundo debate, y desde luego la legislación va como siempre por detrás, es quién es el autor. Y un tercer debate es hasta qué punto el programador de la inteligencia artificial puede considerarse el autor o no. Entonces la respuesta es que a nivel de propiedad intelectual estamos en un limbo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, el nuevo espacio impulsado por Arte Informado en donde buscamos navegar el vasto universo del arte contemporáneo y darle voz a todos los componentes, a los artistas, directores, galeristas, coleccionistas, etc. Este es su micrófono, vamos a cuestionarnos juntos, vamos a encontrar algunas respuestas y sobre todo vamos a divertirnos juntos. Si les gusta, por favor suscríbanse, denle like y apóyennos a seguir creciendo en esta comunidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. Y bueno, el arte contemporáneo hoy se enfrenta no solamente a cuestiones creativas, sino a retos legales cada vez más complejos, desde propiedad intelectual hasta otras cuestiones. Y, por ejemplo, ¿cómo se protegen los derechos de un artista al entrar a trabajar a una galería? ¿Hasta dónde llega la inspiración y hasta dónde es el plagio? ¿De quién es una obra cuando la hace la inteligencia artificial? De esto y de muchísimos otros temas vamos a hablar hoy con una abogada especialista en arte, Blanca Cortés. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí. Oye, cuantísimas cosas. Vamos a tratar de cubrir lo que más podamos porque hay muchísimas cuestiones interesantes. Antes que nada, un poco más sobre ti para todos los que no te conocen. Llevas más de 20 años en la práctica del derecho de propiedad intelectual e industrial, en publicidad, competencia desleal, intimidad, así como en la contratación de servicios tecnológicos. Entre tus clientes tienes pues muchas galerías de arte, estudios de arquitectura, televisoras, radios, etcétera. Y tu despacho, que lo tienes con otros 4 socios, se llama Think Smart Law, que me encanta el nombre, ¿eh? Sí, Piensa en la ley de una forma lista. No sé cómo se traduciría. esa es la idea. Además, participas con instituciones que tienen que ver con arte contemporáneo, de las cuales no nos va a dar tiempo de hablar en esta ocasión, que son Camping y la Fundación Altra. Espero en otra ocasión poder hablar de ello un poquito más. Empecemos por el principio, Blanca. ¿Por qué es importante el derecho en el mundo del arte? A mí me parece que es una materia que debería ser, vamos, obligatoria del todo en cualquier carrera creativa y sin embargo no lo es. Yo misma en Derecho estudié propiedad intelectual solo un par de horas, ¿no? Claro. Y después me especialicé por otro lado. Pero es verdad que no hay muchísima formación en la materia. También yo creo que un poco en el malentendido de que el derecho es una materia árida, cuando no es así. El derecho realmente es una Se aplica a materia todo. fascinante, sobre todo en el caso de la propiedad intelectual, ¿no? Que tienes entre manos materiales creativos de otros y no solo eso, sino que además el ejercicio del derecho realmente puede llegar a ser muy creativo, ¿no? Totalmente. ¿En qué consiste el derecho de la propiedad intelectual? Bueno, esa es una pregunta con la que podría pasar unas cuantas horas para Cierto. contestarla, pero en resumidas cuentas y tratando de ser didáctica y breve, el derecho de propiedad intelectual, para empezar, no es para todos, es solo para los autores, es decir, aquellas personas que son capaces de generar obras originales y consiste en una serie de derechos en exclusiva. Derechos en exclusiva de carácter económico, es decir, eso quiere decir que el autor, el artista, tiene la capacidad de controlar
la evolución económica de la obra, pues con los derechos de reproducción, que su propio nombre lo indica, ¿no? Significa Ujú. poder hacer copias, es la distribución, ¿no? Pues la comercialización, el préstamo, el alquiler, la comunicación pública, que es cuando comunicas la obra sin previa entrega de copias, pues, por ejemplo en televisión o en internet, y la más compleja, aunque también la más interesante para los abogados, la transformación, ¿no? Que es cuando utilizas una obra de otro, la conviertes en una obra propia y también original, pero en la cual, digamos, la esencia de la primera todavía es reconocible, ¿no? Pues, por Ese es ejemplo, un libro, cuando lo conviertes, por ejemplo, en una película, ¿no? claro. Y bueno, eso y también el tema de apropiacionismo del que llegaremos más adelante. Pero, Efectivamente. hablabas, de todos estos ámbitos de la propiedad intelectual. También, se podría cubrir, por ejemplo, cuando una obra, que se vende en X precio y se revende a lo largo de los años, que fuera como el derecho de la música, por ejemplo, en donde hay cierto que cada vez que se ponga esta canción, se le pagan, derechos, cuál es el término legal de Sí, sí, lo estás diciendo perfectamente. pero esto, por ejemplo, tampoco existe en el arte, ¿no? Y hay muchos artistas en donde a duras penas y sacaron dinerito para comer con su obra y de repente esa obra está en subasta valiendo muchísimo. Sí, en realidad sí existe en arte, aunque no en todos los países, pero desde luego sí en España. Por cierto, que antes me he quedado hablando de los derechos económicos y no he hablado de los derechos morales, que son los más románticos, digamos, o los más interesantes, que son el derecho a la paternidad, ¿no? Es decir, a que se utilice, a que se dé o se reconozca, digamos, tu autoría con tu nombre, si es que así lo decides, ¿no? También puedes decidir que sea anónimo o que sea un seudónimo, ¿no? Por ejemplo, la historia de la literatura está llena de ejemplos, o por ejemplo el derecho a la transformación, a la integridad de la obra, es decir, a que esa obra no se modifique, no se transforme Mm. o no se altere de forma que vaya en contra, digamos, de la reputación o de los intereses del artista. Ese, entre otros derechos morales que existen, que son bastantes. En relación a lo que comentas, eso se recoge en España a través del derecho de participación. El derecho de participación es el precio, o sea, el porcentaje sobre el precio de reventa de la obra que tiene que pagar el vendedor y del cual son responsables solidarios también pues, todos aquellos establecimientos, ya sean digitales o presenciales, mercantiles que participan, digamos, en la venta de la obra, como puede ser una galería, una casa de subastas. O sea, que eso sí está previsto. Ah, La qué bueno. ley además establece, no me lo sé de memoria, pero establece una serie de cantidades y de porcentajes sobre ese precio y la verdad es que eso ayuda de algún modo a que haya una trazabilidad, un seguimiento por parte del artista de la reventa que se haga de sus obras. Fíjate que ahora que hablaste de la trazabilidad, no me voy a tener mucho en esto porque tenemos muchos temas que tocar, pero también algo que creo que falta regularse, y no solamente en España, sino en el mundo, es el hecho de que las galerías, y sobre todo cuando empiezan, pues apuestan por un artista, ¿no? Y lo forman y lo hacen y bueno, producen en muchos casos sus obras y es hasta que lo forman y se vuelve un artista que puede entrar en el mercado de forma pues mucho más reconocible y que se vuelve aceptado, por decirlo así, y llega un artista, una galería grande y se lo come, sin pagar derecho, como se paga en el fútbol, por ejemplo, en donde a un jugador empieza en tercera división y lo van formando hasta que llega a primera división y si llega un buen equipo le dice, te voy a pagar todo lo que has trabajado a ese artista, porque lo hicieron. Algo así debería caer en algún momento en el arte. Sí, efectivamente lo que en fútbol, ¿no?, se llama los fichajes, ¿no? Y la Ujú. ficha que pagan un, digamos, un equipo al que adquiere el jugador otro, realmente no existe en el mundo del arte, pero sí existen los contratos. De nuevo, efectivamente, puede ocurrir algo como lo que comentas, ¿no? Porque además siempre parece que el artista está en una situación de mayor fragilidad, pero a veces no, a veces puede ser el galerista, ¿no? A Nunca ver, sabes muy bien cierto. dónde estás y quién puede ser, digamos, el frágil de la situación. Se puede ir cambiando además a lo largo del tiempo y efectivamente eso se podría regular pues, a través de los contratos, ¿no? Pues un contrato en el cual se establezca una determinada duración, ¿no? De forma que las partes estén de acuerdo pues, que las dos van a invertir en esa relación profesional durante un determinado tiempo, ¿no? Y que las dos tengan en la cabeza cuánto va a durar de algún modo esa relación, ¿no? Desde luego, lo que existe en el mundo del fútbol no existe en el mundo del arte, pero sí que existe la posibilidad de regular las relaciones jurídicas pues, a través de contratos. Nos vamos a otro punto. Hablamos de los derechos de propiedad intelectual que excluyen ciertas expresiones artísticas y ciertas expresiones culturales. Para irnos desde el zoom out, hablemos de
cuando se excluye eso es las apropiaciones culturales, ¿no? Que las vemos, la definición es, la apropiación cultural se refiere al proceso en el que elementos de una cultura, como símbolos, estilos, modas o tradiciones, son adoptados y utilizados por miembros de otra cultura. Y se vuelve problemático cuando ocurre sin el contexto o el reconocimiento adecuado, y especialmente cuando la cultura de origen es marginalizada o ha sufrido históricamente de opresión. Bueno, hemos visto casos así básicamente en todo, desde la música, las artes, en la moda. Tenemos a Rihanna aquí como ejemplos. A Rihanna que utilizó la cultura maori. En la moda, Marc Jacobs, que utilizó a sus artistas, a sus modelos que traían dreadlocks, y eso, no sé cómo se dice en español, los dreadlocks del pelo, que eso está comúnmente vinculado a la cultura negra, y entonces ahí se crean estos roces, ¿no? En donde no hay reconocimiento y, como decíamos, salpica a todos lados. A Dior también, que utilizó vestimenta tradicional, y bueno, tenemos Gucci con los turbantes, tenemos una infinidad de casos. Esto en apropiación cultural todavía no está tan bien regulado también, ¿no? A ver, si entendemos por apropiación cultural, como bien has dicho, la utilización, digamos, de conocimientos o de oficios o de artes de otras culturas para incorporarlo por lo general a una cultura más dominante, digamos, es verdad que no tiene una protección muy fácil a través de la propiedad intelectual, lo cual no quiere decir que tenga una protección imposible. Por otro lado, como muy bien has indicado, yo creo que hay situaciones de apropiación cultural que son más ubicadas o más respetuosas que otras, ¿no? O más afortunadas, digamos. Entonces, en España la propiedad intelectual no protege las ideas o los conceptos, sino que lo que protege, digamos, es la ejecución de esas ideas, es decir, la obra una vez está materializada. Entonces, eso implica que cuando se está hablando de la apropiación cultural, pues por ejemplo de conocimientos o de obras, digamos, de ciertas comunidades, en muchas ocasiones lo que se hace es que se genera una inspiración, digamos, en el arte de esa comunidad, pero no es exactamente una reproducción o una distribución exacta, con lo cual la protección de la propiedad intelectual no es especialmente fácil. Por otro lado, en estos casos tenemos ubicada a la comunidad, digamos, a la que pertenece aquello de lo que nos estamos apropiando, pero es verdad que no tenemos ubicada ni la obra concreta, por lo general, ni un autor. Es decir, estamos hablando de una comunidad seguramente no organizada para proteger su propiedad intelectual y, por lo tanto, en un sistema en el cual se parte de que tiene que haber un autor, ese autor crea una obra y tiene una serie de derechos económicos y una serie de derechos morales, en este caso el autor es muy difícil de identificar, entonces eso hace que no estén tan protegidos, ¿no? Pero no sería del todo cierto decir que están totalmente olvidados. Por ejemplo, hay un organismo que es la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que está formada por casi 200 países de todo el mundo, que lleva un tiempo estudiando la desprotección de estas comunidades, digamos, desde el punto de vista de la propiedad intelectual, y están tratando de generar una serie de políticas para que, por ejemplo, el mundo de la moda, si se inspira, digamos, en determinadas artes, oficios o conocimientos de estas comunidades, pues de algún modo lo haga de la forma más respetuosa, es decir, haciendo como una serie de políticas, una serie de guía práctica para hacerlo de la mejor forma posible. O, por ejemplo, en conocimientos, por ejemplo, de medicina, de los cuales puede salir, por ejemplo, una patente posterior, ¿no? Pues precisamente en 2024, como en mayo, se firmó un tratado en función del cual se decía que si el origen realmente son conocimientos de comunidades determinadas, por lo menos hay que citarlas. Pues Increíble que esté en la ahí. medicina también. Claro, es que hay comunidades que han generado verdadera riqueza, pero no está protegida, ¿no? Porque de alguna forma está muy difuminada y no están representados, pues, por ejemplo, por una asociación que de algún modo la lidere, ¿no? Pero claro, generan verdadera riqueza que efectivamente después es utilizada sin rendimientos económicos y sin ningún crédito en la mayoría de los casos. Claro. Y además esto, bueno, la historia de la humanidad, no solo del arte, está Exacto. llena
de estos ejemplos. Me da gusto que ahora se regulen, pero hace poco leí que en el Royal Academy de Londres estaba en la exposición de Matisse, hubo mucha controversia porque, como sabemos, Matisse y Picasso estaban muy influenciados por el arte africano. Y entonces fue una exposición que mostraba las influencias de estos artistas y bueno, hubo mucha controversia por decir hasta qué lado se está apropiando culturalmente de algo que no le pertenece, hasta qué lado es influencia. Pero bueno, es parte de este mismo diálogo. Quisiera que me explicaras cuál es la diferencia entre el derecho americano, fair use, y el derecho español. Son muy diferentes y la verdad es que, sobre todo por las últimas resoluciones judiciales de las que hablaremos, es muy interesante ser consciente de cuáles son esas diferencias. El sistema español, al igual que el europeo, se basa en códigos, es decir, hay códigos en los cuales se establecen una serie de normas. En el caso de la propiedad intelectual, pues los derechos de carácter económico, ¿no?, que hemos comentado, que en principio los controla el autor, salvo que los ceda a un tercero, y los derechos de carácter moral. Y después hay una serie de excepciones que son un listado tasado, son las que son, y además se tienen que interpretar de forma restrictiva porque son excepciones en las cuales no es necesario pedir autorización del autor, ni pagarle en su caso, porque se considera que de alguna forma el autor tiene que ceder, o su propiedad intelectual tiene que ceder en favor de los intereses, digamos, colectivos, ¿no? Pues, por ejemplo, el caso de la parodia. O recientemente se ha regulado el caso de los memes, ¿no? Pues que obviamente estamos Claro. utilizando continuamente obras protegidas por la propiedad intelectual. O, por ejemplo, el derecho de cita, ¿no? Con fines docentes o de investigación. Pues obviamente si tú estás investigando y haciendo una tesis sobre Fuller, pues tendrás que utilizar la obra de Fuller, ¿no? Claro. O si pretendes enseñar a unos niños en un colegio quién fue Picasso, pues tendrás que utilizar la obra de Picasso, ¿no? Entonces, hay una serie de situaciones que son excepciones tasadas en las cuales no hay que pedir autorización al autor, que son las que hemos comentado, vamos, a grandes rasgos hay todavía más, y digamos que esa es la forma de funcionar, es decir, siempre hay que pedir autorización, salvo en el caso de estas excepciones. Y ahora hablaremos qué pasa en el mundo del arte contemporáneo, ¿no?, que es todavía más Sí. complejo. El caso del derecho americano, ellos se basan en una doctrina que se llama fair use, ¿no?, como uso justo, y no hay un código que regule un sistema de excepciones como el nuestro, pero sí que hay una serie de criterios que en caso de conflicto, digamos que pondrán en valor y utilizarán los jueces, ¿no? Esos criterios a grandes rasgos son para qué vas a utilizar esa obra de un tercero, cuál es la finalidad. Obviamente tendrás más posibilidades de que se considere un uso justo si esa obra se utiliza con fines docentes o de investigación o de parodia, que si lo utilizas, por ejemplo, con fines publicitarios. No tiene por qué ser siempre así, pero parece más lógico que ocurra de esta forma. Otro de los criterios es cuál es la naturaleza de esa obra, qué parte de esa obra se va a utilizar en esa obra nueva, es decir, si es una parte importante o insignificante, es decir, todo eso cuenta. Y también el carácter transformativo de esa nueva obra que está utilizando la obra anterior, es decir, cuán transformador es ese uso de esa obra, digamos, que no te pertenece y que pertenece a un tercero, ¿no? Entonces, esos son los criterios, pero a diferencia de lo que pasa en España y en Europa también, digamos que no hay un listado tasado de excepciones en los cuales no tienes que pedir autorización, sino que es más casuístico. Y digamos que la jurisprudencia que van generando jueces y tribunales son los que de alguna forma van marcando bastante el camino. Por eso los resultados en varios pues, son tan dispares en muchos casos, ¿no? Depende muy bien de el abogado, del caso en sí, y pues son muy subjetivos. Vámonos al arte contemporáneo. Apropiacionismo. A mí me encanta este tema porque creo que da muchísimo de qué hablar, hay mucha polémica, que se trata del uso de obras de arte por terceros. Entonces, ¿cuál es la línea entre la inspiración y la apropiación? Y aquí hay un caso muy famoso que seguramente podemos mencionar, que es el caso de Andy Warhol con las fotos que utiliza de Goldsmith. No sé si quieres contar. A ver, empiezo por este caso porque Es un caso obviamente histórico muy nos conocido. ha influido mucho a todos, incluso a los juristas que no nos dedicamos al derecho en esa jurisdicción, ¿no?, que es Estados Unidos, porque también es verdad que ha sido un caso muy sonoro, ¿no?, digamos que nos ha Muy. llegado, digamos, a través de todos los medios posibles. Este es un caso, bueno, interesantísimo, la verdad.
en el cual una fotógrafa dedicada sobre todo a fotografiar artistas de música para revistas de música, aunque no solo hacía eso, pero muy enfocada en esa disciplina, fotografía, me parece que es en el año 80 a Prince, cuando En el Prince... 84. 84, a Prince cuando Prince todavía no era una estrella muy conocida. Bueno, una estrella muy conocida porque él siempre fue una estrella, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo. Lo fotografía en principio para una revista de música. ¿Qué pasa? Más tarde otra revista, Vanity Fair, le pide a ella una licencia para que Andy Warhol hiciera una transformación de esa obra, se le remunera la cantidad correspondiente y Warhol efectivamente hace una evolución de esa obra, la Warholiza, por decirlo de algún modo. Cuando muere Prince, sale a la luz que Warhol no solo utilizó, digamos, la obra, la fotografía de Goldsmith como referencia para una obra posterior, sino que había generado una cantidad importante de obras que esta fotógrafa no conocía. Entonces el conflicto, pues ya os lo imagináis, ¿no? Está servido. En el caso de ella lo que dice es que se le debería haber pedido autorización, como de hecho se le pidió la primera vez, por supuesto remunerarle por su trabajo, y en el caso del estate de Warhol lo que se dice es que se ha hecho una utilización efectivamente de una fotografía previa, pero que se ha realizado una transformación suficiente de esa obra como para que podamos estar hablando de una obra ya independiente, que es una obra nueva en la cual la otra de algún modo ya no se ve reflejada, ¿no? O ya no se siente todavía su esencia. Esto genera un proceso judicial bastante largo en el que en primera instancia se le da la razón a Warhol, ¿no? Y se considera que de algún modo la fotografía de Goldsmith de algún modo retrata a un Prince un poco tenso, ¿no? En posición de fotografía y que Warhol lo que hace es que toma prestado, digamos, ese elemento y lo convierte en una cosa muy distinta porque genera un icono como había hecho antes con otras celebridades y además con un lenguaje muy particular de Warhol, digamos que reconocible y muy universal, ¿no? Entonces, de algún modo lo que dicen es que aunque está utilizando algo de un tercero, lo está llevando a otro lugar de forma que es una obra independiente y se está produciendo una transformación suficiente. No corre la misma suerte en el Tribunal Supremo y ahí el tribunal lo que considera es que la primera obra, es decir, la fotografía de Prince que había hecho Goldsmith, todavía es muy reconocible, que las dos de algún modo conviven en el mismo mercado y que realmente se está generando un perjuicio importante a la fotógrafa no por no habérsele pedido autorización. Es un tema bastante sorprendente también porque la iniciativa, lejos de llevarla la fotógrafa, ¿no? Que es lo normal, ¿no? Que ella hubiera demandado digamos, pidiendo... Al revés. Sí, fue al revés. Fue el estate de Warhol el que decidió acudir al tribunal y que ese tribunal declarara que efectivamente esa obra se había realizado de acuerdo con la doctrina del fair use y que era un uso justo, ¿no? Las que no le salió bien. Es increíble. Y bueno, esto abre una conversación. Y ahora nos vamos al arte contemporáneo que está lleno de apropiacionismo. De hecho, hay artistas cuya obra se basa, como Cindy Sherman, como Louise Lawler, en descontextualizar una obra y darle un significado diferente o poner en conversación ciertas reflexiones en torno a una obra original. Y bueno, también ha habido muchísimas demandas. Para empezar, no tan contemporáneo, pero un poco menos contemporáneo que los artistas de hoy en día. Tenemos todo el debate también sobre Roy Lichtenstein y este apropiacionismo que hizo de la cultura pop, de la cultura que en ese momento de él se nutría y que quería hacer pues señalar directamente a la cultura de masa hacia el consumismo para hablar de ciertos temas. Y tenemos casos de Jeff Koons, que tienes a Rogers contra Koons, cuando Jeff Koons toma la foto de unos cachorros de una persona que tenía 6 cachorros y él la transforma en una obra. Y ahí pierde el juicio. Sí. Bueno, yo creo que hay artistas que parte de su discurso está en juguetear de algún modo con el tema del copyright, ¿no? Y ver dónde están las fronteras, lo cual, por cierto, pues, es interesante y es un buen debate. Y desde luego ese es el caso de Koons y también el caso de Prince, ¿no? Bueno, en el caso de Prince de forma extrema porque una de las obras es simplemente una refotografía, ¿no? Sí. Digo simplemente desde el punto de vista de un jurista, ¿no?
Entonces, en el caso de Kunz, la verdad es que ha tenido bastantes procesos judiciales con distinta suerte, ¿no? En el Cierto. caso de la obra que comentabas tú, es una obra hecha por un fotógrafo, en principio, cuyo objetivo era retratar a una familia, ¿no? Que tenían unos cuantos cachorros. Y esa fotografía, digamos que yo creo que no tenía intenciones o no se le presumían intenciones artísticas, él la convierte en una escultura, bueno, con una serie de modificaciones, con un objetivo artístico diferente, ¿no? Y también con un objetivo crítico. En este caso, él lo que defendió es que estaba haciendo una parodia y que por tanto era un uso justo, pero en este caso en concreto el tribunal no le dio la razón. Pero sin embargo, después volvió Tiene a otra. utilizar, y yo creo que esta sentencia es bastante justa, ¿no? Volvió a utilizar en una obra que era una especie de collage, ¿no? Cuyo trasfondo de algún modo era criticar un poco el consumo Es una excesivo. mujer con unas sandalias de Gucci Exactamente. y es el caso de Blanche contra Kunz. Exactamente, en una obra que se llamaba Niágara. Entonces él lo que hace de algún modo es que toma prestada esta imagen, que en principio es una fotografía para una revista de moda, y la integra en una obra que es una suerte de collage con muchos más elementos, de forma que esta parte prestada de algún modo es una parte mínima respecto al conjunto de la obra, ¿no? Entonces, Ujú. en este caso, él lo que plantea es que es un uso justo porque en realidad él está llevando una obra, o bueno, a veces no se considera una obra, un contenido o una obra lo está llevando, digamos, a otro lugar con otro objetivo, lo está convirtiendo en una obra artística totalmente independiente y muy distinta. De hecho, él lo que dice es: aporto nueva estética, aporto nuevos entendimientos, aporto nuevos insights, aporto nuevas funciones. Es decir, estoy haciendo algo nuevo, utilizando además lo estrictamente necesario para conseguir el objetivo. En este caso le dan la razón y le dicen que efectivamente es un uso justo. Claro, pero entonces, ya que mencionaste el caso de Andy Warhol y sabemos cómo fue la sentencia, ¿qué hubiera pasado aquí en España con ese mismo caso? Entendiendo que las leyes se manejan desde otro lado. Mm, yo creo que hubiera pasado seguramente lo mismo. Y digo creo porque en principio, como el sistema español tiene un listado de excepciones y no hay una cita artística como tal, ¿no? La cita se limita a fines docentes o de investigación. Creo que para un juez o tribunal hubiera sido más fácil, digamos, decir: oye, mira, aquí hay un autor previo, tú estás utilizando su obra en una obra tuya y por tanto debes pedir autorización y pagarle lo que él considere, ¿no? Eso no quiere decir, no quiero que a toda la comunidad de artistas se alarme, que no pueda utilizarse el trabajo de otros. De hecho, es una cosa muy común y sobre la que entre artistas suele haber poca controversia. Otra cosa son otros usos, ¿no? Como por ejemplo cuando una Mm. empresa a lo mejor utiliza la obra de un artista con fines publicitarios, que ya hablaremos de ello. Pero por lo general entre artistas es verdad que cuando tú utilizas una obra de un tercero y es una especie de guiño a la obra de otro artista, ¿no? Para conseguir otro objetivo, para generar una obra propia. La verdad es que en general hay bastante tolerancia, eso entre artistas se suele entender. O sea, además hay también muchos argumentos desde un punto de vista jurídico de defensa, ¿no? Es decir, desde que el contenido que estás tomando prestado no es como tal una obra, como que realmente tú estás haciendo una transformación que va mucho más allá y estás generando una obra independiente. O, bueno, hay argumentos que hay que ver en cada caso. En el caso de Warhol, me atrevo a decir que en la legislación española se diferencia entre mera fotografía y obra fotográfica. La mera fotografía tiene menos derechos, aunque también está protegida por la propiedad intelectual, y la obra fotográfica, digamos que está protegida plenamente por los derechos de ¿Y autor. cómo es la diferencia? La diferencia es complejo de definir porque digamos que la ley no dice en qué casos estamos ante mera fotografía y en qué casos estamos entre obra Claro. fotográfica. Sí dice qué derechos corresponden a la mera fotografía y habla de un realizador, y sí dice qué derechos tiene la obra fotográfica y habla de un autor, ¿no? Que son conceptos diferentes. Pero sí que es verdad que la jurisprudencia poco a poco va generando una serie de criterios, pues, que los abogados vamos teniendo en cuenta cuando tenemos un caso como este entre manos. En el caso de la mera fotografía, si la obra de Goldsmith se hubiera considerado como tal, es decir, si se hubiera considerado que no tenía la categoría de obra artística, lo cual es discutible, las meras fotografías no tienen derecho de transformación, lo cual hubiera querido decir que Warhol podría haber transformado la obra en principio sin problema. Pero ¿quién dicta que es una fotografía o una obra artística?
A ver, cada artista puede considerar de su obra lo que considere, ¿no? Me refiero que muchos artistas considerarán que lo que han generado es una obra fotográfica y a lo mejor un juez considera lo contrario. Entonces, cuando hay un conflicto y hay que analizar efectivamente si estamos ante una mera fotografía o una obra fotográfica, digamos que es el juez, pues con los argumentos, las pruebas o los peritajes que aportan las partes o con su criterio, que a veces ha sido fraguada pues Por precisamente supuesto. con la jurisprudencia, el que decide de algún modo si estamos en un sitio o en otro. Por ejemplo, se suele considerar mera fotografía, pero no en todos los casos, la jurisprudencia es contradictoria, bueno, como es el mundo en sí mismo. Por ejemplo, en aquellos casos en los cuales lo que tiene más valor es el contenido informativo de la fotografía más que las intenciones artísticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, una fotografía documental, pues es más posible que se considere mera fotografía que obra fotográfica. Pero después la jurisprudencia es muy variada y muy curiosa, ¿no? Por ejemplo, hay jurisprudencia que le da el valor de obra fotográfica a una foto en la cual ha habido muchísima preparación previa o posterior, ¿no? Ujú. Dice, bueno, es que aquí hay como mucho trabajo, vamos a considerarlo una obra artística, pero sin embargo hay jurisprudencia, pues bueno, un poco en la línea del instante decisivo, ¿no? Que considera que la oportunidad de la toma en un momento determinado hace que eso pase de ser una mera fotografía a una obra fotográfica. Entonces, es difícil establecer un Muy. criterio y no lo hay, pero bueno, eso es lo que hace que la propiedad intelectual sea tan fascinante. Exactamente, pero sí es un tema muy, muy complejo. Y eso me lleva a Richard Prince, por ejemplo, que es un artista, bueno, que constantemente se ha apropiado de fotografías en este sentido. Por ejemplo, la famosa fotografía de Marlboro, que toma de la publicidad de Marlboro y hace parte de su obra, o la fotografía que toma de Instagram, fotos de personas físicas que él se apropia y yo leyendo sobre el caso veía que algunos se pusieron muy contentos de haber sido, que un artista les haya puesto el ojo, mientras que otros se consideran violados, ¿no? De que su foto aparezca en una obra de una persona, pues, que no tiene relación con ellos. En este caso en concreto, bueno, en el caso de la refotografía, él lo que hace es que de algún modo un anuncio, ¿no? Publicitario que de algún modo vinculaba a la masculinidad, ¿no? Con fumar una marca determinada de tabaco, lo que hace es que extrae esa fotografía y hace una refotografía. Que yo sea consciente, no hay ningún proceso judicial al respecto. Pero claro, técnicamente, desde el punto de vista de la propiedad intelectual, eso es una reproducción como una casa, ¿no? Otra Exacto. cosa es que tú logres explicar que a pesar de que estás haciendo una reproducción de una obra de un tercero, bueno, a no ser que no se considere obra, ¿no? Y se considere una mera fotografía, si consigues de algún modo documentar que efectivamente la estás llevando a otro lugar, tanto formal como conceptualmente, pues bueno, a lo mejor se puede considerar que efectivamente es una obra independiente a pesar de que estés utilizando un contenido de un tercero previo. En el caso de Instagram, ahí el tema tiene muchos matices, porque ya no es solo que estés utilizando meras fotografías o obras fotográficas de terceros, sino que además estás utilizando la imagen personal de esos terceros en la utilización. Es Totalmente. decir, tendemos a pensar que todo lo que está en Internet está a libre disposición de todos. Eso no es así. Es decir, el que cuelga algo en Internet decide para qué cuelga esa fotografía, pero eso no quiere decir que esté de acuerdo en que esa fotografía, por ejemplo, acabe en un libro, como portada, ¿no? Es decir, que una cosa es que tú cuelgues en la red algo y otra cosa es que un tercero pueda utilizarlo para lo que quiera, eso no es así. En este caso él lo hacía abiertamente, ¿no? Lo que tomaba prestadas es una serie de fotografías que la gente había colgado en sus perfiles de Instagram y le añadía una serie Sí, sí, de sí. comentarios, ¿no? Generando con eso, pues bueno, una obra supuestamente formal y conceptualmente distinta, ¿no? Ahí hubo proceso judicial, por lo menos que yo conozca, porque bueno, al final es procesos de otros países, digamos que no los tengo tan cercanos a los españoles, pero ahí desde luego hubo una demanda de un fotógrafo en relación a una foto de Kim Gordon y otra foto que retrataban a Rastafari, y en ese caso hubo que pagar una indemnización de daños y perjuicios. Es que cada caso es totalmente diferente en ese Sí. sentido. Eh, entonces, Blanca, no siempre que se utiliza una obra de un tercero se está infringiendo sus derechos, ¿o sí? No necesariamente. O sea, el día a día del arte contemporáneo es, vamos, yo te diría que desde la prehistoria se toman prestados elementos o obras de terceros. Es decir, que
no se puede decir que en todo caso, siempre que se utiliza un contenido de un tercero, se esté infringiendo sus derechos de propiedad intelectual. En ningún caso. Pero sí que es verdad que la legislación española no proporciona una excepción, ¿no? Como sería la cita artística, que genere una situación de certidumbre jurídica para quien está tomando prestado, digamos, contenidos o obras de terceros. Es decir, la situación no es de certidumbre jurídica porque no está en el listado de excepciones y, por lo tanto, pues bueno, si hay un conflicto o un proceso judicial, el juez tendrá que decidir si efectivamente esa obra que está integrando un fragmento de una obra de un tercero, de algún modo ha logrado ser una obra totalmente independiente, a pesar de que tenga parte de una obra de un tercero, o no, o se considere que es una reproducción en el sentido que la está copiando tal cual, o una transformación, ¿no? Porque la haya transformado ya sea formal como conceptualmente. Es decir, Y eso puede ocurrir. aplica también para marcas, por ejemplo, logos. Es el mismo criterio, ¿no? Sí, la verdad es que el mundo del arte contemporáneo está llenísimo de casos en los cuales se utilizan marcas o productos de esas marcas. Y ahí también, pues bueno, lo que hace el derecho de algún modo es tratar de elegir entre los conflictos que están, digamos, los intereses que están en conflicto, ¿no? O sea, ahí el juez tiene que decidir, ¿no? Por ejemplo, me viene a la cabeza una obra de un niño africano con un bolso Louis Vuitton. Sí, Ahora mismo que fue no, muy famosa, que yo lo tengo por acá y te voy a no me decir viene a cómo la se llama. cabeza el nombre del artista, era una mujer. Ujú. Y en este caso, pues por ejemplo, ella utilizaba ese recurso que efectivamente pertenecía a una marca para de algún modo llamar la atención sobre la crisis, la situación de Sudán, ¿no? Como diciendo, bueno, a ver si así Pero Louis Vuitton la tiene demandó. visibilidad. Sí, pero en ese caso, por ejemplo, en ese conflicto de intereses se decidió que efectivamente no se estaba haciendo un uso que fuera contrario a la marca, que le hiciera algún tipo de daño a la marca, y que, bueno, que era un ejercicio de la libertad de creación y de la libertad artística, y en ese caso digamos que primó el derecho de propiedad intelectual sobre el derecho de la marca. Interesante. Vámonos al arte urbano y la propiedad intelectual. ¿De quién es una obra cuando se hace sobre una pared? Vale, ese es un gran tema. Bueno, en derecho, aunque los abogados estamos siempre buscando certezas, no todo es blanco o todo es negro, con lo cual la respuesta sería depende, pero en términos generales, el arte urbano, si entendemos por arte urbano el arte que se hace en las calles, tiene ese problema o ese matiz, ¿no? Y es Es que ilegal, además. en muchos casos, efectivamente, Ujú. sí. O sea, al final, si tú estás haciendo sobre una propiedad privada, sobre un edificio público o incluso sobre un edificio protegido, ¿no? Pues una obra de arte urbano, en esos casos te puedes encontrar con una sanción o incluso con repercusiones de carácter penal, ¿no? Entonces, en el caso de que tú efectivamente hagas una obra, por ejemplo, pues sobre tu casa, ¿no? En principio, teóricamente, por la figura de la accesión, digamos que lo accesorio sigue a lo principal y en principio pues correspondería la propiedad al dueño de la pared en cuestión donde se haya hecho esa obra. Pero eso no significa tampoco que tú puedas hacer absolutamente lo que quieras con ello, ¿no? Por ejemplo, se sabe ya de bastantes casos en los cuales pues, bueno, se han arrancado literalmente Banksys, ¿no? De las calles Sí, para después comercializarlos. Pues sí. bueno, ahí la verdad es que a pesar, digamos, del halo de ilegalidad que tiene el arte urbano en algunos casos, no siempre, sí que es verdad que ahí el artista yo creo que podría invocar el derecho a la integridad de la obra en el sentido de que es una obra que se ha hecho para un sitio determinado y no para otro, lo cual quiere decir que tú eso segundo no lo autorizas, ¿no? Ah, sí podría. Y bueno, tenemos el caso aquí, entrevistamos hace algunos meses a José Carlos Martínez, que es un gran artista peruano, y él bueno, tiene parte de su obra en donde toma grafitis que están en lugares públicos y con una técnica especial los saca de la pared y de las paredes y los lleva al contexto de galerías. Y bueno, dentro de una de sus exposiciones tuvo un boicot de todos estos eh, artistas de graffiti que llegaron a quejarse de que era su obra y no era la obra del artista. Y entonces, claro, ahí está otra vez este problema legal. La verdad es que ese caso es fantástico para analizarlo desde un punto de vista jurídico, porque
él lo que utiliza, si no recuerdo mal, lo que llama mecanismos de extracción Ajá. y efectivamente saca contenidos, no siempre obras, sino contenidos de las calles para crear, en su opinión, obviamente, una obra independiente, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. No siempre que utilices un recurso de un tercero, que a veces ni tan siquiera será una obra, quiere decir que estemos ante una reproducción o una transformación de una obra. A veces se considerará que es una obra independiente, que entiendo que es su discurso, ¿no? Dice, yo con lo que encuentro en las calles los traigo y con eso lo expongo en una galería o en un museo, pero como una obra propia, es decir, no Sí. con otro discurso. O sea, estoy pretendiendo llegar a otro sitio, ¿no? A otro lugar. En este caso en concreto, yo creo que sería más defendible que en el caso que te comentaba antes, ¿no? Que te pintan en la pared de tu casa una obra, tú la extraes y te la llevas y la vendes en el mercado, ¿no? De algún modo. Aquí sí creo que de algún modo este artista está tratando de generar una obra diferente, con un discurso diferente. Además, por lo que sé, digamos, todo aquello que extrae también de algún modo lo mezcla, ¿no? En algunas de las situaciones y pretende generar otra obra. Pero como soy abogado, entiendo también que los artistas urbanos que han hecho esa obra para que esté en un sitio determinado, de repente se la encuentran ubicada en un sitio, digamos, que ellos no tenían en mente, ¿no? O sea, a veces también es un statement, ¿no? O sea, a Cierto. veces tú realmente has hecho una obra de arte urbano porque quieres que eso esté en la calle, en un sitio determinado, y no quieres que esté en una galería, ¿no? Entonces, entiendo los argumentos de De los ambos. dos, sí. Entiendo los argumentos de Em, los dos. y me gustaría que habláramos de reproducciones sin autorización de obras de artistas con fines publicitarios. Y tú tienes, estás muy versada en un asunto porque incluso tienes artículos muy interesantes, como el caso de Mateo Matei. Sí, la verdad es que ese es un proceso judicial que se ha dado aquí en Madrid y que me ha interesado especialmente porque por lo menos tal como yo lo veo desde fuera, me parece que es un tema que no solo tiene que ver con una vulneración de derechos de propiedad intelectual, sino que también creo que es una cuestión de honor, ¿no? De, mira, Ujú. soy más pequeño que tú, pero tú a mí así no me tratas, ¿no? En este caso en concreto, Mateo Mate es un artista fantástico, que está basado en Madrid y él tiene una instalación que se llama Viajo para conocer mi geografía, que se presenta en Matadero, en Madrid, con gran éxito y que viene a ser un cochecito que tiene una cámara al lomo y que va recorriendo como diferentes paisajes, digamos, con elementos de su vida doméstica, ¿no? Al cabo de unos meses, una compañía de coches, con ocasión de su aniversario, saca un anuncio publicitario que consiste en un cochecito con una cámara al lomo haciendo un recorrido por una Exactamente. serie de escenas de la vida doméstica. Entonces, en este caso en concreto, no se trataba de la copia de un concepto, de una idea, que son libres, bueno, las ideas son de todos, sino que realmente de lo que se trataba es que ese concepto se había plasmado de una forma idéntica a la instalación del artista, es decir, todos los elementos o casi todos los elementos coincidían con muy pocas diferencias producidas precisamente por el cambio de contexto, ¿no? Lo pasas de estar en un centro cultural como es Matadero a un anuncio de televisión. El lenguaje, pues claro, tiene que haber como algunas pequeñas diferencias, pero los elementos realmente coincidían de una forma muy visible. Entonces, bueno, en este caso, tanto en primera como en segunda instancia, juzgados y tribunales han considerado que era un caso de plagio y lo que es muy curioso es las pruebas que se practicaron. Se practicaron pruebas que son más comunes en este tipo de procesos, ¿no? Como por ejemplo pues testificales pues de coleccionistas, de gente que se dedica al mercado del arte y demás, críticos de arte, pero también se practicaron una prueba que era un perito audiovisual que de algún modo hizo un informe en el que comparaba todos los elementos que se repetían tanto en la instalación como digamos en la obra publicitaria, ¿no? Y después, por otro lado, muy curiosa, se contrató por los abogados a un especialista en estadística para preguntarle hasta qué punto eso podía ser fruto de la casualidad, ¿no? Porque bueno, a veces pasa. A Claro. veces en Perú y en Barcelona hay artistas pues, que llegan a la misma ¿Cierto? conclusión, ¿no? Entonces, el experto en estadística, en este caso en concreto, lo que dijo más o menos es que la posibilidad de que
esos elementos repetidos en el espacio-tiempo, porque además se produjo todo en España y unos meses después de la presentación de la instalación en Matadero, es la posibilidad de que fueran esas coincidencias frutos de la casualidad, era posible o no, ¿no? Y él lo que decía es que la posibilidad de que eso fuera fruto de la casualidad era como de una entre, me parece que decía 5 billones de realizaciones, o sea que es realmente imposible, ¿no? Realmente era una copia. Y bueno, es un tema que la verdad es que me parece importante citarlo, bueno, primero también por el arrojo del artista, ¿no? De Cierto. defender sus derechos, porque bueno, necesitas una inversión en tiempo y en energía para sacarlo adelante y sobre todo porque me parece que también a veces es una cuestión un poco de orgullo, ¿no? Y además, ¿cuánto tiempo tardó todo este juicio? Muchos años en donde Mateo Matei no podía ni siquiera comercializar su obra. Bueno, por lo que sé, claro, esto afectó bastante al desgaste del lenguaje de su obra, porque tienes una Absolutamente. obra pues, que a lo mejor puedes llevar a otros lugares después o desarrollarla, ¿no? Hay muchos artistas que trabajan muchos años, digamos, sobre un tema y en este caso, pues claro, de repente esa obra aparece en televisión, desgasta totalmente tu lenguaje Sí. y por lo tanto yo creo que eso tendría que decir él, ¿no? Pero estás en una situación un poco de desubicación de qué hago, ¿no? Aquí yo la verdad es que soy una persona que creo de forma firme en el derecho. Me parece que es, vamos, algo muy, muy importante en la sociedad civil, pero es verdad que el sistema a veces falla un poco, pues los procesos judiciales son lentos. No sé cuántos años estuvo en este Pero caso, pero es mucho. verdad que son lentos. Bueno, pues por lo menos tuvo una resolución positiva y esperemos que eso trace una ruta, ¿no? Desde luego. Por cierto, la artista que toma prestado Louis Vuitton se llama Nadia Plesner, la encontré. Hablemos de la producción de obras por terceros. Como sabemos, en el arte contemporáneo cada vez se trabaja más de la mano de artesanos o de personas que ayudan a ejecutar las obras. Y bueno, ha habido muchos problemas también históricos, como Barceló con su ceramista, em, José Luis Gutiérrez, que ocurrió en el 2017, en donde le pedía el reconocimiento por su colaboración. Y también tenemos casos más actuales, como Antonio de Felipe contra Umiko Negishi. ¿Nos quieres contar de esto? Sí, la verdad es que no es un tema que se discuta mucho. Yo creo que en general los artistas cuando participan con terceros para la producción de la obra, por lo general, bueno, creo que cada uno sabe bastante bien dónde está, ¿no? Es decir, quién está tomando las decisiones autorales y quién de algún modo está prestando un servicio pero sin tomar esas decisiones autorales. Pero sí que es verdad que hay casos en los cuales esas fronteras no están nada claras, ¿no? El caso de Barceló con su ceramista efectivamente fue bastante importante en su momento y en este caso el ceramista, bueno, en resumidas cuentas lo que decía es, no, yo no soy un técnico, un prestador de servicios que está haciendo exactamente lo que tú me dices, ¿no? Y estoy supliendo, digamos, una serie de carencias técnicas que tú, que tú tienes, sino que yo realmente estoy tomando decisiones autorales hasta el punto de que decido parte del proceso, igual que tú, ¿no? Somos coautores. En este caso, la verdad es que no tuvo suerte, se consideró que estaba más en la línea de ser un prestador de servicios que un autor como tal. Y más reciente es el caso, como muy bien has apuntado, de Antonio de Felipe. En este caso es muy particular porque la persona que inicia el proceso judicial no era un contratado, digamos, ajeno a la empresa, sino que era una empleada. Entonces, los empleados, de acuerdo con la ley de propiedad intelectual, en principio ceden todos los derechos de explotación sobre la obra, pero ella lo que pretendía es que se reconociera moralmente su condición de autora. Ella lo que decía es que yo no soy una persona que esté simplemente reproduciendo o que tenga la capacidad artística de reproducir lo que tú piensas. Yo soy una persona que tomo decisiones, formo parte del proceso hasta el punto de que tú dejas de controlar el proceso porque mientras tú no estás, yo pinto y tomo decisiones que tú no sabes cuáles son, ¿no? Es un poco el debate que hay ahora también en inteligencia artificial de lo que hablaremos si hay tiempo. En este caso en concreto es interesante que el juez la verdad es que se moja bastante y habla de las dos partes del proceso, ¿no? La parte de concepción, en la cual supuestamente él es el que más aportaba, ¿no? Y la parte de ejecución en la cual supuestamente ella, digamos, aportaba, digamos, mayor parte de trabajo. Entonces, ella lo que pedía, se lo dieron, por lo menos de la última sentencia de la que tengo conocimiento,
es que en los certificados de las obras se pusiera el nombre de los dos. Es decir, que era una coautoría común. De 221 obras y se pudo hacer. Qué bien. Pues sí, pero esto también otro debate muy interesante porque tenemos obras producidas por terceros por todos lados. Por eso es importante tener contratos. Llegamos a lo mismo. Inteligencia artificial. ¿De quién es la obra? Porque ahorita estamos además viviendo una etapa de inteligencia artificial en donde me imagino que la ley pues le cuesta mucho trabajo llegar tan rápido como avanza la inteligencia artificial. Entonces, aquí hay dos cosas. Sé que varios artistas estaban demandando en Estados Unidos a ciertas compañías de inteligencia artificial porque para entrenar la máquina estaban utilizando sus imágenes y ellos pues están en contra de eso, de que se utilice sin que se les pida permiso. Y por otro lado, tenemos el asunto de cuando se le dicta a la inteligencia artificial que haga una obra, ¿de quién es realmente la autoría? A ver, esos son los grandes debates actuales, interesantísimos. Por otro lado, el primero efectivamente es qué alimenta a la máquina y efectivamente a veces lo que alimenta a la máquina son obras protegidas por la propiedad intelectual y efectivamente en Estados Unidos hay varias demandas en ese sentido. Y el segundo debate, y desde luego la legislación va como siempre por detrás, es quién es el autor. Entonces, yo creo que hay tres posibles autores. Uno es el usuario, por ejemplo, si estamos pensando en Midjourney, por ejemplo, ¿no? Pues tú le das una serie de instrucciones, ¿no? Una serie de prompts, el nombre, y la máquina va generando, no me atrevería a llamarlo obras, va generando contenidos, creaciones. Entonces, el primer debate es esa persona que está dando las instrucciones, que en el fondo son ideas o conceptos que, como sabemos, no están protegidos por la propiedad intelectual, autor. En principio la respuesta es que no. La respuesta es que no porque esa persona no sabe lo que le va a salir. Sería autor en aquellos casos en los cuales da una serie de instrucciones y de algún modo controla el proceso hasta el punto de saber el resultado, es decir, domina a la máquina de algún Claro. modo. Pero no suele ser así. Yo el otro día, la verdad es que hice una prueba con Midjourney, ¿no? Yo tenía mi imagen mental de lo que quería conseguir y realmente es que das instrucciones a la plataforma de inteligencia artificial y no te sale ni por asomo lo que querías, porque realmente no controlas el resultado. Entonces, el usuario en principio no parece que vaya a ser el autor, salvo que controle el proceso. La máquina sería un posible segundo autor, porque es verdad que genera contenidos, es decir, el sistema de inteligencia artificial. Ahí la limitación viene, y a lo mejor esto tiene que cambiar con el tiempo, porque claro, la inteligencia artificial va muy rápida, por la propia ley. La ley lo que dice es que solo puede ser autor, salvo alguna excepción, una persona natural, carne Ah, y eso hueso. dice. Ok. Y eso lo dice la legislación americana, la Las legislación dos. europea, la legislación española. Entonces, en ese sentido, si no eres una persona de carne y hueso, tampoco puede crear, por supuesto, un animal, salvo que la ley diga lo contrario, pero de momento no es el caso. En principio, el sistema de inteligencia artificial generará contenidos, pero en principio no será autor ni generará obras, generará contenidos. Y un tercer debate es hasta qué punto el programador de la inteligencia artificial, que al final es el que de algún modo crea, programa, alimenta, ¿no? El algoritmo, el código fuente, todo aquello que va a generar esa serie de resultados, hasta qué punto puede considerarse el autor o no. En principio también, salvo excepciones, no creo que sea el caso porque esa persona tiene como objetivo programar, es decir, crear una serie de elementos para que esa máquina genere contenidos, pero tampoco está teniendo una influencia directa, ni siquiera su intención generar esos contenidos, ¿no? Entonces tampoco parece que vaya a ser autor. Entonces la respuesta es que a nivel de propiedad intelectual estamos en un limbo. Todavía hay mucho terreno entonces que ganar en ese. Estamos en un limbo. Esa es la respuesta. Sí. Europa siempre regula lenta, porque Ujú. claro, ten en cuenta que son muchísimos estados dando su opinión y es una maquinaria muy lenta, ¿no? Pero, por ejemplo, si ha salido hace poco un reglamento de inteligencia artificial que no habla tanto del tema de la autoría, pero sí habla de cuestiones que van a ser fundamentales para la inteligencia artificial, porque, bueno, es escalofriante, ¿no? Sí. Pues, por ejemplo, el tema de la transparencia, ¿no? Que de algún modo se sepa de dónde salen los contenidos, la seguridad, es decir,
regula de algún modo todo lo que determinados sistemas de inteligencia artificial tienen que tener para ser seguros, digamos, y para que no vulneren otros derechos fundamentales. Pero a nivel de propiedad intelectual es Todavía. un tema un poco difuso. Bueno, pues todavía hay mucho tema para crecer en cuanto a propiedad intelectual y arte contemporáneo, que cada día pues está más ligado a la inteligencia artificial. Blanca, muchísimas gracias. Se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera nada más mencionar que me acabo de enterar que Suiza, que es uno de los países más innovadores, tiene también una fuerte protección de la propiedad intelectual. Entonces, sin lugar a duda, hay una relación clara y directa cuando sabes que tus ideas y en todos los ámbitos están protegidas. Entonces, pues muchísimas gracias por este episodio, por tu trabajo y no sé si quieras decirle algún consejo a galeristas, artistas, a todos los que necesitan saber por dónde se protegen sus derechos. Pues bueno, básicamente que integren más el derecho en su práctica profesional porque es útil y sobre todo porque yo creo que es importante entenderlo, ¿no? Es decir, no solo firmar un documento o tomar ciertas medidas porque debas hacerlo, ¿no? Porque es lo que hay que hacer, sino que realmente lo integren como parte del proceso profesional o del proceso creativo en el caso de los artistas, ¿no? Que entiendan por qué se firman las cosas, qué es lo que están cediendo, por ejemplo, cuando hacen una cesión de derechos. Es decir, que intenten entender el por qué, porque yo creo que el proceso es una disciplina muy bonita. Totalmente, y es fascinante todo lo que escuchamos de ti. Hoy te agradezco Un muchísimo tu placer. tiempo y que estés aquí. Muchas Gracias. gracias a ti. Gracias.